Explorando los arquetipos del tarot en Re:Zero, parte 3. Cabe recordar que esto no es una lectura de tarot, es una comparación narrativa usando sus arquetipos. Hasta ahora, Re:Zero nos ha mostrado personajes luchando contra el mundo, contra otros y contra sí mismos. Pero hay un punto en el que avanzar deja de ser solo sobrevivir. Hay decisiones que no se toman con fuerza bruta, sino con dominio interno. Cartas que no hablan de ganar, sino de cargar con lo que no se puede controlar. En esta parte, Re:Zero deja de preguntar cómo sigues y empieza a preguntar algo más incómodo: ¿cómo sigues siendo tú, cuando el poder, el destino y las reglas ya están sobre la mesa? La fuerza no se mide por lo que puede destruir, sino por lo que decide no hacer. La fuerza no habla de imponerse ni de aplastar al enemigo. Habla de valentía, paciencia y dominio emocional. De mantener la calma cuando el miedo ya existe y el poder está al alcance de la mano. En las cartas, nunca se muestra a alguien derrotando al león, sino calmándolo, mirándolo de frente, sin huir y sin aplastarlo. El verdadero poder no está en atacar primero, sino en no perder el control frente a lo que nos amenaza. En Re:Zero, Reinhardt es reconocido como el personaje más fuerte del mundo, pero rara vez actúa como alguien que necesita demostrarlo. Su presencia no impone arrogancia ni brutalidad. Actúa con calma, respeto y una contención casi constante, como si su fuerza fuera algo que debe mantenerse a raya, no exhibirse. Desde su primera aparición, Reinhardt no llega como un salvador grandilocuente. Ayuda a Subaru cuando está paralizado por el miedo, sin exigir nada a cambio y sin convertir la violencia en el centro de la solución. No elimina todos los peligros de Subaru, pero le da algo más importante: seguridad. Le muestra que el miedo puede enfrentarse sin dejarse consumir por él. En su forma de actuar frente a los enemigos, Reinhardt evita usar su espada o liberar toda su fuerza. Incluso ante criminales o miembros del culto de la bruja, primero intenta detenerlos, hablar o darles la oportunidad de rendirse. No por ingenuidad, sino porque sabe que, una vez cruza ese límite, las consecuencias no pueden deshacerse. A Reinhardt le incomoda ser visto como un monstruo o como un arma. No quiere que su poder lo defina como persona. Controla su fuerza porque entiende que, si deja de hacerlo, deja de ser humano. Incluso cuando se ve obligado a matar, no actúa desde la ira ni el orgullo, sino desde una calma absoluta, cargando con la decisión sin celebrarla ni justificarse. En contraste, Regulus usa su poder para complacer sus propios caprichos. Representa una fuerza descontrolada, egoísta y sin dominio interno. Su nombre y su actitud lo conectan con la imagen del león como símbolo de arrogancia. Por eso, su enfrentamiento con Reinhardt es uno de los paralelismos más claros con esta carta: el choque entre el poder sin control y la fuerza dominada desde el interior. El león de la fuerza no es el enemigo, es aquello que, si no se domina, termina devorándolo todo. A lo largo de su viaje, Subaru también aprende esta lección. La verdadera fuerza no está en las habilidades que posea, sino en no dejar que el miedo, la culpa o la desesperación lo destruyan antes de actuar. La carta de la fuerza en Re:Zero muestra a Reinhardt liberando su espada solo frente a amenazas que realmente lo exigen. Incluso entonces, no pierde la calma. Observa, espera y actúa únicamente cuando ya no queda otra opción. El ermitaño aparece cuando avanzar deja de tener sentido. En las cartas habla de detenerse, no para rendirse, sino para mirar hacia el interior. Es una pausa que no promete éxito ni respuestas claras, pero algunas respuestas solo aparecen cuando hay tiempo para escucharse a uno mismo. En Re:Zero, Beatriz ha pasado siglos encerrada en la biblioteca. No porque no pueda salir, sino porque decidió esperar. Espera una respuesta que nunca llegó del todo. Espera a una persona sin saber quién es ni qué debería hacer cuando aparezca. A Beatriz no la detiene el miedo, sino que está detenida por elección propia. Cuando Subaru entra en su crisis más profunda, rodeado por las brujas que le recuerdan cada uno de sus fracasos, la historia deja de tratar sobre supervivencia. Empieza a preguntarse para qué avanzar y cuál es el sentido de seguir existiendo. Es ahí cuando Subaru se fija en Beatriz y ve algo que le inquieta. Alguien que existe pero no avanza, ve posibilidades no aprovechadas. No me parece coincidencia que esto ocurra mientras Equidna intenta decidir por él. Mientras le tienta a dejar todas sus decisiones y su futuro en sus manos, que le deje todo a alguien que le daría las respuestas a sus problemas. Es aquí cuando elige lo contrario, buscar la mano de Beatriz, buscar un futuro por su cuenta, aunque no tenga garantías. En las cartas intentan representar a un ermitaño que sostiene una luz,
esta luz no ilumina el camino pero ilumina lo suficiente para dar un paso. La carta de Re:Zero no se olvida de este detalle y coloca a Beatriz acompañada por una vela de luz tenue. Esta luz no llena el espacio, ni cambia nada. Lo que realmente cambia es Subaru cuando abre la puerta. Él no decide por Beatriz. En medio de la biblioteca en llamas, solo le pide que lo elija a él, que decida su futuro por sí misma, sin libros, sin promesas y sin dejar que otros decidan por ella. El ermitaño no se esconde del mundo, se detiene para no perderse dentro de él. La rueda de la fortuna habla de algo incómodo, las cosas pasan, aunque uno no las elija. No es castigo ni recompensa, no pregunta si estás listo. La rueda gira y quien está cerca se mueve con ella. En las historias, esta carta representa cambios que llegan sin aviso, encuentros, pérdidas, giros que alteran una vida sin pedir permiso. Introduce una idea clara y difícil de aceptar, no todo depende del esfuerzo o la voluntad, a veces, el personaje solo puede reaccionar. En Re:Zero, esta carta se refleja con claridad a través de Felix Argyle. Desde niño su vida fue empujada por decisiones ajenas, encierro, abuso, abandono. Su encuentro con Cruz no fue una elección consciente, fue un giro del destino que lo sacó del infierno y al mismo tiempo lo ató a una nueva vida. Antes de ella, Félix no tenía un lugar en el mundo, ni posición, ni futuro, ni una identidad clara. Su existencia era frágil, intercambiable, prescindible. Félix gana un propósito, una familia, un sitio al que pertenecer. Y luego, sin haber cometido un error, los pierde uno a uno. La familia real enferma, Fourier muere. Nada de eso ocurre por sus decisiones, pero es él quien se queda cargando con las consecuencias. Como sanador, puede salvar a otros, pero no a quienes ama. Esa contradicción lo define. La rueda gira, y Félix gira con ella, ganando y perdiendo sin haber pedido jugar. Su lealtad hacia Cruz no nace de la idealización ni del romance, nace del miedo de volver atrás. Protegerla no es solo proteger a alguien importante, es proteger el punto exacto donde la rueda se detuvo para él. No porque el mundo dejara de girar, sino porque por un momento le dio algo que perder. En las cartas, la rueda nunca es controlada por nadie. No hay manos guiándola. El símbolo no es el poder, sino la falta de control. El mundo avanza aunque nadie esté al mando. En la versión de Re:Zero, la rueda encierra a Félix. No hay manos dirigiéndola, solo manos atrapadas en sus engranajes. La imagen no muestra el instante del cambio, sino a alguien que ya entendió que el mundo gira sin pedir permiso, y aún así sigue viviendo. Esto también alcanza a Subaru. Cuando las maldiciones lo afectan, Beatrice no puede ayudarlo. Emilia busca a Cruz. Félix aparece no por elección, sino como consecuencia. Una situación empuja a la siguiente, y ninguna fue planeada por ellos. Subaru no controla la rueda. Félix tampoco, ambos son arrastrados hacia el siguiente punto del camino. Cuando Cruz pierde sus recuerdos, la rueda vuelve a girar. No devuelve a Félix al pasado, pero lo coloca otra vez en una posición inestable, recordándole que nada de lo que tiene está garantizado. Y es ahí donde la carta deja de hablar del destino como evento y empieza a hablar del peso que queda después. Porque la pregunta que deja la rueda de la fortuna no es cómo detener su giro. La pregunta es otra, mucho más dura, cuando algo ocurre sin que lo hayas elegido, cuando el mundo cambia y no te pide permiso, ¿qué haces con lo que te toca cargar? La justicia no aparece cuando alguien es bueno o malo. Aparece cuando el mundo deja de negociar con emociones. No premia el sufrimiento ni castiga la intención, responde únicamente a lo que se hace. La justicia no consuela, ordena. En Re:Zero, este aspecto se ve en el arco 3 y más precisamente en la relación de Crush Karsten y Subaru. Cuando Subaru llega ante ella buscando ayuda, no encuentra consuelo ni rechazo, encuentra una regla. Cruz escucha, evalúa y responde sin dejarse arrastrar por la urgencia ajena. No porque sea fría, sino porque entiende que un mundo gobernado por favores emocionales termina siendo injusto para todos. Ayudar tiene un precio, decidir implica asumir consecuencias, y nadie está por encima de ese equilibrio. Subaru aprende aquí una lección incómoda: insistir no cambia las reglas y suplicar no inclina la balanza.
Si quiere avanzar, debe hacerlo dentro del sistema, no contra él. Cruz no lo castiga ni lo humilla, simplemente no le concede aquello que no puede justificar. Más adelante, cuando Subaru demuestra con hechos, en el campo de batalla, el trato cambia. No por afecto, sino porque la balanza ahora está equilibrada. Incluso después de perder sus recuerdos, esa coherencia permanece. Cruz ya no sabe quién fue, pero sigue tomando decisiones que sostienen alianzas peligrosas porque romperlas tendría consecuencias mayores. La justicia no vive en la memoria, vive en la forma de actuar. Su relación con Fourier refuerza esta idea. Ella no comprendió su amor, pero sí entendió su sueño. Cuando él muere, no responde con nostalgia ni con ira, sino con resolución. Si el mundo es injusto, no se lamenta, intenta corregirlo desde las reglas, no desde el deseo. Ferris lo sabe mejor que nadie. Por eso la sigue. No porque Cruz prometa consuelo, sino porque promete coherencia. El león que la acompaña no ruge ni ataca, permanece firme, como símbolo de un poder que no necesita imponerse para existir. Incluso el lazo que se retira del cabello no es un gesto de rebeldía, sino una renuncia, aceptar vivir bajo las reglas que eligió, incluso cuando duelen. Para Subaru, este encuentro marca un quiebre. Aquí entiende que el mundo no le debe nada por sufrir y que hacer lo correcto no basta si no se hace de forma responsable. La justicia no juzga intenciones, juzga acciones. Y solo cuando Subaru acepta eso, deja de chocar contra el mundo y empieza, por fin, a moverse dentro de él. Cruz entiende que el mundo no responde a súplicas ni a impulsos. Pero vivir bajo reglas no significa vivir sin conflictos internos. La justicia le dio a Cruz un camino claro, pero ningún camino es inmune a lo que uno deja atrás, y ella es un personaje que deja atrás sus deseos internos. En su vida, las conexiones importantes existen, pero nunca se imponen sobre el camino que eligió seguir. Con Fourier compartió tiempo, conversaciones y una visión del reino que los unía. Ella escuchó sus ideas, confió en su forma de ver el mundo y caminó a su lado durante años, sin darse cuenta de que Fourier también quería tener un futuro junto a ella. Su muerte no fue solo una pérdida personal, fue la pérdida de una posibilidad que nunca llegó a tomar forma porque cuando Cruz comprendió lo que significaba su cercanía, ya no había nada que decidir. La pérdida llegó antes que la posibilidad de responder. Con Ferris el vínculo es diferente. Ferris es quien mejor la conoce, es quien ha estado a su lado desde la infancia, la acompaña sin exigir nada a cambio, incluso cuando eso le duele. Cruz es consciente de esa devoción, pero no la transforma en una promesa. Sabe que hacerlo rompería el equilibrio entre ellos, y Cruz siempre protege el equilibrio, incluso cuando eso implica mantener distancia. Con Subaru, en cambio, aparece algo diferente. No hay idealización ni dependencia. Hay respeto ganado, confianza en situaciones límite y decisiones compartidas bajo presión. Cruz ve en Subaru a alguien que asume consecuencias sin pedir privilegios. Subaru ve en Cruz a alguien firme, que no negocia sus principios por emoción. Cuando Crush le pide que no cargue con su maldición, lo hace porque el mundo lo necesita más a él que a ella. Eso no es romance, pero sí es reconocimiento profundo del valor del otro por encima de sus deseos personales. En el fondo, Cruz entiende algo que muchos evitan aceptar: elegir a alguien no es solo sentir, es también hacerse cargo de lo que se deja atrás. Desde muy joven, ella decidió cargar con el peso de un mundo que necesita orden y coherencia. Por eso, cuando el camino le ofrece vínculos que podrían cambiarlo todo, siempre eligió el deber antes que el deseo. Siempre puso el mundo por encima de sí misma. Después de la justicia, el viaje cambia de tono, porque si antes el conflicto giraba en torno a decisiones y equilibrio entre deber y deseo, ahora el movimiento se detiene por completo. El colgado no habla de elegir entre dos caminos, sino de aceptar que ninguno puede recorrerse todavía. Dentro del tarot, el colgado representa una pausa obligatoria. No es un castigo ni un fracaso, sino un momento en el que avanzar deja de depender del movimiento. Aquí el progreso no viene de hacer más, sino de detenerse y mirar la realidad desde otro ángulo, porque cuando la forma habitual de entender el mundo ya no funciona, insistir solo prolonga el error. El loco no sigue caminando, se queda suspendido,
y desde esa posición incómoda comienza a comprender que algo en su perspectiva necesita cambiar. En Re:Zero, este arquetipo aparece con claridad en el arco 4, dentro del santuario, donde la historia entra en una pausa casi total. Los personajes quedan atrapados físicamente, pero también emocionalmente, y no existe una salida real mientras continúen evitando aquello que no quieren enfrentar. El santuario no funciona solo como escenario, sino como una detención narrativa. El mundo deja de avanzar para obligarlos a mirarse a sí mismos. Este proceso se refleja con fuerza en Subaru, quien durante ese arco intenta resolver todo como siempre, insistiendo, sacrificándose y muriendo una y otra vez. Sin embargo, por primera vez su método no funciona. Morir más no acerca la solución, y cargar con todo solo ya no es suficiente. Su verdadera transformación ocurre cuando comprende que avanzar no significa sacrificarse más, sino confiar en otros, permitir que Emilia enfrente sus propias pruebas y aceptar que no puede controlar cada resultado. Ese cambio no es externo, sino interno, no modifica el escenario, sino su forma de posicionarse frente a él. En paralelo, Emilia atraviesa su propia versión del colgado cuando las pruebas la obligan a enfrentar recuerdos que siempre evitó. Al principio, su pasado es únicamente dolor, pero cuando cambia su perspectiva empieza a entender que, detrás de la tragedia, también hubo amor y decisiones tomadas para protegerla. Los hechos no se alteran, lo que se transforma es la manera de interpretarlos, y ese giro es el verdadero corazón del arquetipo. Incluso el propio entorno refuerza esta idea, porque en el santuario las posiciones se invierten. Subaru deja de ser el único que actúa, Emilia deja de depender, Garfield cambia de postura y Roswaal deja de ocupar el rol de guía. Como en la imagen tradicional del colgado, el mundo parece estar al revés, pero es precisamente esa inversión la que permite que el camino vuelva a abrirse. Desde otro ángulo más extremo, Betelgeuse puede entenderse como una versión distorsionada de este proceso, ya que su visión del mundo también se invierte, pero de manera irreversible. Lo que comenzó como devoción termina convertido en obsesión, y lo que parecía amor se transforma en fanatismo, mostrando que no todo cambio de perspectiva conduce a claridad, algunos conducen a la ruptura. El colgado, entonces, marca el punto del viaje en el que avanzar deja de depender del movimiento y empieza a depender de la comprensión. En el arco del santuario, Re:Zero muestra que a veces el único progreso posible es detenerse, aceptar la incomodidad y mirar la realidad desde otro ángulo, porque solo después de esa pausa el camino puede continuar. En esta carta el colgado no representa iluminación sino estancamiento emocional. Betelgeuse suspendido intentando alcanzar a Fortuna muestra el arquetipo de alguien atrapado en el momento de la pérdida. No acepta el cambio y queda congelado en el trauma. La figura invertida simboliza una perspectiva forzada que no se transforma en comprensión sino en obsesión, y esa diferencia es clave porque el colgado puede ser crecimiento o ruptura dependiendo de si el dolor se procesa o se idolatra. Si el colgado representaba una pausa obligatoria, un momento para cambiar de perspectiva antes de continuar, la muerte marca el instante en que la pausa deja de ser suficiente y algo debe terminar de forma definitiva. Después de detenerse y comprender, el viaje exige una ruptura, porque no todo puede resolverse simplemente mirando diferente. A veces, es necesario dejar atrás por completo aquello que ya no puede seguir existiendo. Dentro del tarot, la muerte no simboliza el fallecimiento literal, sino el final irreversible de una etapa. No se trata de mejorar lo que ya existe ni de ajustar pequeños errores, sino de cortar con una versión anterior de uno mismo. Es un punto sin retorno, donde algo se pierde para siempre para que otra forma de ser pueda surgir. En el recorrido del loco, esta transformación no es opcional, porque aunque intente aferrarse al pasado, la historia lo empuja hacia un cambio que ya no admite retrocesos. En Re:Zero, esta idea se manifiesta de una manera particular, ya que el protagonista puede morir y regresar en el tiempo. Sin embargo, esa capacidad no anula el arquetipo, sino que lo profundiza. Aunque Subaru revive una y otra vez, hay versiones de él que desaparecen para siempre, porque cada experiencia lo modifica de manera irreversible. El cuerpo puede reiniciarse, pero la identidad no vuelve intacta y en cada regreso algo queda atrás. Los primeros enfrentamientos, especialmente aquellos que involucran a figuras como Elsa, funcionan como detonantes de este proceso, no porque representen literalmente la muerte,
sino porque obligan a Subaru a enfrentarse con límites que no puede ignorar. Después de cada fracaso, incluso cuando el tiempo retrocede, ya no es el mismo joven que llegó convencido de que todo podía resolverse con voluntad y determinación. Lo que muere no es solo su cuerpo, sino su ingenuidad, su orgullo y su idea simplificada de lo que significa ser un héroe. Esta ruptura se vuelve aún más evidente en el arco 3, cuando su orgullo se quiebra públicamente y la imagen que tenía de sí mismo deja de sostenerse. Allí muere la versión de Subaru que buscaba reconocimiento y validación constante. Más adelante, en el arco 4, también muere la obsesión por cargar con todo solo, porque comprende que insistir en ese camino solo prolonga el sufrimiento. Cada una de estas muertes no puede revertirse, incluso si el tiempo ofrece otra oportunidad. En la representación tradicional del tarot, la muerte no aparece únicamente como destrucción, sino como transición, algo termina, pero ese final abre paso a una nueva etapa inevitable. De la misma manera, en Re:Zero cada pérdida marca el cierre de una identidad y el nacimiento de otra más consciente de sus límites. En la carta de la muerte la figura de Elsa danzando con una calavera no habla de destrucción sino de familiaridad con el final. El arquetipo aquí no es terror sino aceptación activa del cambio. La danza simboliza movimiento constante y la calavera representa lo inevitable. Juntos muestran que la transformación no siempre llega como tragedia sino como transición, y lo que define al personaje no es la muerte en sí sino la forma en que se relaciona con ella. Subaru deja de ver la muerte como una herramienta estratégica y comienza a entender que cada reinicio tiene un costo real, porque no se trata de repetir hasta acertar, sino de aceptar que cada error lo transforma. La muerte, entonces, no reinicia el camino ni lo devuelve al punto inicial. Aunque el mundo parezca retroceder, el viaje nunca vuelve a ser el mismo, porque quien camina ya ha cambiado. Y es precisamente en esa transformación irreversible donde el arquetipo encuentra su verdadero sentido. Espero les haya gustado. Síganme y esperen la continuación con las demás cartas.